Hola, hola a todos. Saludos a toda nuestra teleaudiencia y bienvenidos a un episodio más de este podcast de Mr. Roberto. Y me alegra mucho de que usted esté aquí y estamos en inicio de esta temporada que tiene una serie muy interesante y vamos a estar hablando vamos a estar hablando de varias cosas en esta serie. Una de las cosas que vamos a estar hablando es del pecado, las tentaciones y cómo salir de ellas. O sea, son 3 pasos importantes en la vida que tenemos que tener en cuenta porque, mire, escúcheme bien, no hay ninguna persona sobre este mundo que nunca haya tenido una tentación o que nunca haya pecado, porque la misma Biblia enseña esto. Y hoy tenemos con nosotros en nuestro estudio a nuestro hermano evangelista Hans Manjarres. Hans, bienvenido. Bueno, para mí es un gozo enorme estar acá y un saludo a todos los que están en este momento en sintonía. Perfecto, entonces manos a la obra y a lo que vinimos. Vamos a iniciar con esta introducción al tema de nuestra temporada, y es acerca tentación. Estamos hablando de tentación, luego vamos a hablar del pecado, pero hoy vamos a hacer la introducción con el tema de la tentación, porque de hecho la tentación es algo que viene antes del pecado. Definamos tentación. Hans, ¿cómo defines tú la tentación? Bueno, para mí tentación es la propuesta que el diablo nos pone para el pecado. Muy bien, la propuesta que el diablo, que Satanás nos pone para el pecado. Sin embargo, yo quiero que iniciemos sabiendo de que Satanás hace la propuesta. Por ahí hay un dicho que dice que él propone y uno dispone, pero realmente después de eso viene el pecado, y el pecado es ya cuando se concibe la tentación, o sea, cuando ya se le da paso. Pero bueno, ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el background? ¿Cuál es el antecedente? ¿De dónde viene eso de las tentaciones? Y para eso nos vamos a remitir al Jardín del Edén. Jardín del Edén en el Génesis. Ahí es donde vemos la primera tentación. Y ahí suceden cosas interesantes, Hans, en el Jardín del Edén. Cosas que uno se ríe de pronto y uno dice, ¿pero por qué hicieron eso? Pero seamos honestos, si nosotros hubiésemos estado allí, ¿cuál hubiese sido la decisión que hubiésemos tomado? Entonces, características del Edén. ¿Qué había ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que llevó al hombre y a la mujer a tomar esta terrífica decisión? Bueno, vemos el Edén, están los árboles. Dios le había dado una orden: de todo árbol puedes comer, pero de ese único que te estoy diciendo, de ese que tú ves allá, ese no lo vas a comer. O sea, la instrucción de Dios fue clara: todo esto es tuyo, pero no mires el que está allá. El que te estoy diciendo que no puedes comer, no lo comas. Muy bien, esto que tú me estás diciendo es interesante. ¿Sabes por qué? Porque esto nos lleva a plantear cómo nace todo este tema de la tentación. Cuando reconocemos que Satanás, hoy en día conocido como Satanás, pero cuando Dios lo creó era Lucifer, luz divina. Aunque en el Antiguo Testamento, en varios lugares, como en el profeta Ezequiel, lo describen como un querubín, realmente Satanás o Lucifer era un serafín. ¿Por qué era un serafín, o qué nos lleva a pensar que Satanás o Lucifer era un serafín? La respuesta es muy simple. Mira, resulta de que los serafines son seres espirituales, así como los ángeles, arcángeles, querubines, pero ellos son los que más cerca están de Dios. Por eso los serafines tienen una característica especial. ¿Cuál es esa característica? Mientras los ángeles no tienen alas, mientras los querubines solamente tienen 2 alas, los serafines tienen 6 alas, 3 pares de alas, y lo describe Apocalipsis. ¿Por qué razón tienen 6 pares de alas? Porque con 2 se cubren el cuerpo, con 2 se cubren el rostro y con las otras 2 vuelan. ¿Por qué es necesario de que ellos se cubran? Porque ellos están tan cerca de Dios, que la santidad de Dios es tan fuerte, tan perfecta, que podrían ser eliminados. Entonces se describe, y Satanás, un ser espiritual que estaba muy cerca de Dios, al querer ser como Dios es expulsado, y ahora él tiene una misión que él mismo se ha puesto. ¿Cuál es? Alejar la máxima creación de Dios, que es el hombre, ¿ya? Que vendría a ocupar un lugar, podríamos decirlo de una u otra forma, especial en el corazón de Dios. Pues Satanás, por celos, ahora no quiso que el hombre estuviera cerca de Dios. Y la única manera de alejar al hombre de Dios es hacerlo pecar. Pero para hacerlo pecar,
tenía que tentarlo. ¿Por qué tentarlo? Porque si él lo impulsaba, Satanás lo obligaba, lo amenazaba para que hiciera, ya no era culpa del hombre. El hombre tenía que decidir por su propia cuenta. ¿Y de dónde viene la tentación? Y viene Satanás y le da la mala idea. Ahora, fíjese esto. Dice Génesis, Hans, que la serpiente era más astuta que los demás animales del huerto. Y cuando leemos esta parte en la Biblia, nos imaginamos a un animal, ¿cierto? Pero cuando nosotros estudiamos detenidamente, nos damos cuenta que Edén estaba en la parte más alta de la tierra y esto unía al cielo y a la tierra. Había como una intercesión entre el cielo y la tierra y en esa intercesión estaba Edén. Muy bien. Ahora, el hombre y la mujer tenía interacción no solamente con los animales de la tierra, sino también con los seres celestiales. Si nosotros nos damos cuenta y vemos los animales creados y leemos Apocalipsis, nos damos cuenta que la creación es un reflejo de lo que es el cielo. Porque date cuenta que cuando Juan tiene la visión, dice, y vi un ser que era como un toro, ahí se parecen caballos, se parecen a los animales. Entonces, los animales fueron creados basados en la imagen del cielo. Ahora, la palabra serafín, ¿por qué digo todo esto? Para llegar a este punto. La palabra serafín en hebreo es la misma palabra que se utiliza para serpiente. Entonces, cuando nosotros leemos en el original, deberíamos leer de la siguiente manera. Y el serafín era una criatura, de las criaturas la más astuta de todas. Ya, o sea, se estaba refiriendo específicamente a Satanás, a ese serafín. Y aquí vienen las primeras excusas del mundo. Porque cuando el pecado entra en el mundo, el hombre siempre trata de justificarse. Entonces viene Dios y le dice de una manera retórica al hombre, ¿dónde estás? Sabiendo que Dios sabía dónde estaba, él le pregunta, ¿dónde estás? Y Adán le dice, mira, es que escuché que venías, tuve pena, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. Y dice, ¿y a ti quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido el fruto que te dije que no comieras. ¿Y qué fue lo que le dijo? La mujer que tú me diste, o sea, técnicamente le está echando la culpa a Dios. O sea, si tú no me hubieses dado a esa mujer, yo no hubiese cometido este tipo de pecado. La mujer, no, la serpiente que tú creaste, ¿sí o no? Entonces, como sabe Dios que fue Satanás, ese serafín que puso la piedra de tropiezo para que el hombre y la mujer pecaran, les dio una condenación, a cada uno les dio un castigo y a este les dice, y ahora tú te arrastrarás sobre la tierra. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Terminaron a ese serafín quitándole sus alas, su máxima gloria. O sea, le quitan sus alas y por eso es que ahora Satanás anda arrastrándose por la tierra. Eso es lo que significa. Entonces de ahí nace la primera tentación y el pecado entra en el mundo. Ahora que el pecado entra en el mundo, entonces vienen todo este tipo de tentaciones. Satanás sigue haciendo su trabajo, que es tentándonos, pero al fin y al cabo quien decide pecar soy yo. ¿Sí o no? Sí, claro, así es. El diablo te propone. Tú eres quien tomas la decisión si decides caer o si decides mantenerte firme. Pero te tengo un dato interesante, Hans. Nosotros le echamos la culpa al pobre diablo. Y eso es lo que es Satanás, un pobre diablo. ¿Cierto? Pero la decisión es nuestra. Claro. Hay un versículo bíblico que quiero leer, que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 4, que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Entonces, estos tres versículos nos dan a entender algo. Que realmente no toda la tentación viene de Satanás. Desde el momento en que entró el pecado en el mundo, hay algo dentro de nosotros que nos da la tendencia al pecado. Y aquí es donde quiero aclarar. Miren, mucha gente no, todos tendemos siempre a lo malo. Oye, yo me pregunto, si hiciéramos un inventario de cuántos árboles había en Edén. Hans, ¿cuántos árboles habían? Incalculable. Incalculable. ¿Y qué le dijo? ¿Cuántos árboles le dijo Dios que no tocara? Solo uno. ¿Y qué pasó? Fue el que más, digamos que fue donde ellos fijaron sus ojos. Y pareciera que lo prohibido siempre es como lo más deseable. Podríamos decir, lo prohibido es lo atractivo. Y eso es lo que pasa, y por eso es que pasa lo que pasa. Pero analicemos un poco el tema de la tentación. Vemos que en el Antiguo Testamento, si leemos Génesis, Dios creó al hombre y le creó una mujer. Si Dios hubiese querido que tuviera muchas mujeres, hubiese creado varias Evas, pero le creó una sola. Luego el hombre introduce la poligamia, pero según estudios,
y estudios judíos, antes de que se acabara el Antiguo Testamento, no preciso exactamente, fue un dato que escuché de parte de un judío, se levantó una ley donde ya la poligamia se les dijo que no era permitida, sino tener una sola mujer. Y bueno, pero vemos en el caso de Abraham, en el caso de la mayoría eran polígamos. Imagínate que Dios hubiese dicho, bueno, una mujer o un hombre puede tener hasta 2 parejas. Ajá, ¿qué hubiese pasado ahí? Tú sabes, porque todo el mundo busca otra o busca otro, siempre están tratando, ese es uno de los pecados más comunes de la infidelidad. Pero ¿qué crees tú que hubiese pasado si Dios te hubiese dicho, bueno, tú tienes derecho a tener 2 parejas? ¿Qué hubiese pasado? Sí, si lo contextualizamos en la parte familiar, a nosotros nos es permitido tener una esposa. ¿Y la tentación cuál es? Buscar una segunda. Tener otra y mantenerla en oculto, porque sabemos que todo lo que se hace fuera de la voluntad de Dios hay que ocultarlo porque está mal. Pero si Dios nos dijera, listo, es permitido tener 2. O sea, te es permitido ahora tener 2. O sea, ¿ahí se acabaría la tentación o qué? No, ahora que quisiéramos buscar una tercera. Porque siempre el hombre esa es su tendencia, lo oculto, lo prohibido. Ya es legal tener 2, no vas a pecar si tienes 2. Pero uno dice, pero bueno, ya las 2 son normal, ahora quiero tener una tercera. Porque esa es la tendencia siempre, a buscar el árbol que Dios dijo, no comas de ese. O sea, nosotros tenemos árboles que Dios nos ha dicho puedes comer, pero hay cosas y árboles que no podemos mirar. Correcto. Porque si lo miramos, quebrantamos el pacto y la ley. Y hablando del tema familiar, el tema conyugal, que es bastante controversial y bastante común, especialmente en nuestro contexto cultural, acá en la costa norte colombiana, siempre le digo a la gente, si tú estás mirando a la mujer del vecino y el vecino está mirando a la tuya, entonces ¿cuál de las dos es la más bonita? ¿Cierto? Pero siempre el ser humano, con esto queremos explicar la tendencia a lo prohibido. La tendencia a lo prohibido. Sabes que las drogas te hacen daño. ¿Por qué es que te hacen daño? Es que te hacen daño, Hans. ¿Y qué hace la gente? La consume. La consume. Consume droga. Entonces, legalizaron el cigarrillo. Entonces ya la gente dejó de consumir. Todavía consume cigarrillo, pero no en el nivel que se consumía el tabaco. Y ahora quieren drogas. Ahora, yo me imagino si llegan a legalizar toda la droga. Buscan algo más. No sé, tomarán gasolina o cosas así por el estilo, pero siempre el ser humano está buscando lo malo. Otro ejemplo de esto es cuando van a crucificar a Jesús y viene, según la tradición, sacan a 2 de los criminales que van a ser condenados. Elijan uno. ¿A quién eligen? ¿A Jesús, que básicamente les ha hecho mucho beneficio? ¿O eligen a Barrabás, que le ha hecho mucho mal? ¿Qué eligió la gente? A Barrabás, porque al ser humano, decía mi suegra, le gusta el mal como el animal. O sea, siempre tiende a eso. Y ahí es donde se nace y crece la tentación del hombre. Mira, ¿te acuerdas lo que te estaba diciendo acerca de la creación? ¿Dónde estaba el Edén? El hombre quiso recuperar eso por su cuenta. ¿Sabía? El hombre quiso recuperar el Edén por su cuenta. ¿Y sabe qué hizo? Como sabían dónde estaba ubicado Edén anteriormente, ¿sabe qué hicieron? Ellos sabían que había una interconexión entre el cielo y la tierra. Ellos quisieron buscar esa conexión otra vez y empezaron a construir algo que se llamó la Torre de Babel. La pregunta es, ¿querían llegar al cielo? No, ellos no querían llegar exactamente al trono de Dios. Ellos querían llegar era donde salió Adán. ¿Ya? Porque sabían que aquí en la tierra, y querían eso, pero no lo querían para bien. ¿Lo querían para qué? Para su propia vanagloria, porque eso es lo que siempre busca el hombre. Fíjate lo que dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos? Es de aquí, del corazón. Entonces, uno de los pecados más comunes que estamos hablando es la fornicación, el adulterio, pero hay muchas otras cosas más con respecto a la tentación. Entonces, eso que tú decías, lo oculto, lo que es ilegal. Entonces se hace una pregunta uno. ¿Cuál es la intención de Satanás? Llevarnos a que nosotros practiquemos lo ilegal. Muy buena pregunta. ¿Cuál es la intención? Porque en realidad el diablo no se mueve sino por el derecho legal que uno le da. Por ejemplo, si nos vamos a la parte del hogar, cuando uno camina en legalidad, uno le es fiel a ella le es fiel al hombre.
no pasa, el enemigo no puede entrar allí. Pero cuando alguno de los dos corrompe y tuerce el diseño y comienza a caminar en ilegalidad, cuando el hombre en un hogar comienza a caminar en ilegalidad, cuando empieza a escribirle a otra que no es su esposa, cuando comienza a mirar el árbol que Dios dijo que no miraras. Entonces, cuando comienza a hacer eso, comienza a caminar en ilegalidad. Y cuando comienza a caminar en ilegalidad, le da un derecho legal al diablo para que entre, destruya y dañe ese hogar. Mira, yo te pongo un ejemplo y esto es crucial que la gente lo entienda. Escúcheme bien, televidente, entienda esto. El ejemplo más claro es como cuando la policía, por ejemplo. La policía tiene el derecho legal de apresarte, pero ¿cuándo? Cuando ya tú estás en la ilegalidad. Mientras tú estés en la legalidad, ellos no tienen derecho alguno de ponerte preso. Así es. ¿Ya? Porque, por ejemplo, a ti digamos que hay un retén de policía, te paran, te piden tu cédula, miran tus antecedentes, tú estás todo bien, ellos tienen que dejarte ir. No tienen derecho, no tienen cómo apresarte, legalmente. Lo mismo pasa con Satanás. Satanás es como, ahora yo no estoy diciendo que la policía sea Satanás, ojo, pero es así, está como ese retén de policía. Si tú le das una razón suficiente a Satanás para que te aprecie, te va a poner preso. Por eso es que la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué la verdad nos hace libre? Porque todo lo que Cristo nos dice, todo lo que Dios nos dice es para nuestro propio beneficio. A veces pensamos que con hacer la voluntad de Dios, estamos beneficiando a Dios. Dios es Dios. Él no necesita ningún bien, Él es el bien. ¿Ya? Ahora, pero las normas que Él nos pone es para que vivamos en la legalidad. Cuando tú vives en la legalidad, tú no estás escondiéndote, tú puedes pasar tranquilamente frente a un retén. Cuando tú vives en la legalidad, no tienes que esconderte de nadie. Como tú lo decías, cuando tú no le estás escribiendo a la otra, no tienes por qué pelear con tu esposa porque te revisa el celular. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Vivir en santidad o en pecado? ¿Vivir en legalidad o en ilegalidad? Porque vivir en pecado es vivir una vida de tormento. Es vivir una vida como caminar como si algo te acusara. Zozobra. Y entonces, si tienes a otra, vas a tener que eliminar mensajes, borrar el historial de llamadas, borrar el historial de mensajes. Y hay hombres que son ya tan sofisticados en la parte de la ilegalidad que se consiguen 2 celulares. Uno para su esposa y el otro para su amante. Imagínate si tuviera 4 amantes entonces. 4 celulares. 4 celulares. Entonces, ¿qué es más difícil? Porque vivir en santidad es vivir amando a tu esposa sin que nada te acuse. Te suena el celular y no tienes el temor como que tu esposa lo quiere coger a ver qué va a revisar. Entonces ya no vives atormentado como que qué va a descubrir, me van a descubrir. Y entonces para tú tapar una mentira tienes que decir 2. Y para tapar 2 tienes ahora que decir 4, porque la Biblia dice un abismo llama a otro abismo. Entonces, y me llama la atención porque Martin Cooper, que fue el creador del celular, hoy el celular hoy ha sido una bendición, pero es un arma de doble filo. Si no lo sabes usar, te corrompe. Y hoy el celular nos está acercando a la gente que tenemos lejos, pero también nos está alejando a la gente que tenemos cerca. Y también el celular, cuando yo no lo sepo utilizar, porque el celular hoy está siendo el instrumento para dañar relaciones enteras, matrimonio. Y eso me hace acordar la historia que me contaste de la pareja en Estados Unidos, que se internó por una adicción que ellos tenían. ¿Cómo fue la historia? Sí, es que en Estados Unidos, bueno, aquí en Colombia no lo he visto, de pronto otros países sí, pero en Estados Unidos hay unos centros de rehabilitación que no son exclusivos para personas con problemas de droga, sino para cualquier adicción, adicción al celular, adicción al dinero, adicción a cualquier cosa que ellos le den la prioridad y que convierten en un Dios como tal. Es que las adicciones no solamente son a las drogas, la adicción a la televisión, la adicción al dinero, la adicción a las redes sociales, eso es de controlar. Bien, entonces sí, había una pareja que vimos allá. Fuimos a visitar un centro de rehabilitación y nosotros, cuando vamos a hacer estas visitas no preguntamos por qué estar aquí, pero es curioso que dentro de la dinámica que teníamos, a ellos les dijeron, hubo alguien que dijo, bueno, yo le doy gracias a Dios porque yo era adicto al alcohol y desde que estoy aquí ya no estoy
en cómo es que no he estado tomando ni nada de esas cosas. Y esta parejita levantó la mano y ellos dijeron, bueno, nosotros le damos gracias a Dios porque desde que estamos aquí hemos superado la adicción a las redes, al celular. Y yo como que, ¿cómo? Al celular, ¿en serio están aquí por el celular? Y dice, sí, es que aquí nos reciben a todos los que tenemos problemas de adicción. Wow. Obviamente el tratamiento es distinto, pero sí. Y el mundo no quiere aceptar eso. Y hay mucha gente así. Y esa adicción te lleva a la tentación. Porque estas adicciones entran en tu mente, entran en tu cerebro. Y de hecho hay un libro que se llama La batalla de la mente. Y habla acerca de esto. Satanás entra en tu mente, siembra la semilla, cómete de ese árbol, cómete de ese árbol. Ahora, Satanás es paciente y es sigiloso y es persistente y te crea un camino. ¿Cómo te lleva a la tentación? Vamos a poner el celular. Tú empiezas a ver de pronto un video, otro video. Ay, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Y de repente en el qué chévere, poco a poco te va llevando de videos simples o de publicaciones simples, e inclusive hasta cristianas, te va llevando a las perversas, a las depravadas. Y ya empiezas a alimentar tu mente. Empiezas a ver de pronto la depravación que hay y tú dices, mira, pero oye. Y ahí es cuando Satanás viene y dice, eso que tú ves allí no lo obtienes con tu esposa, eso que tú ves ahí no lo tienes con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con tus hijas. Esa cantidad de dinero que este hombre tiene, mira los lujos que tiene, mira todo lo que tiene, el dinero, tú también puedes hacerlo. Entonces tú empiezas a buscar las vías, empiezas a buscar las maneras, empiezas a sentir frustración porque no tienes lo que otros están mostrando. Pero lo que tú no ves más allá es que muchas de esas personas, mucho de eso es fake, muchas de esas cosas son falsas. Son simplemente para ganar popularidad y son los instrumentos que Satanás usa para llevarte a la tentación. Se viene la tentación, pero Jesús dijo un ejemplo cuando le hablaron del divorcio y del adulterio, ¿no? Que por causa del adulterio Jesús dijo, mira, yo les digo una cosa. Es cierto que dice que la Biblia enseña que no debemos adulterar, pero cualquiera que mira a una mujer para desearla ya adulteró con ella. O sea que todo empieza aquí. Podríamos decir que pecamos 2 veces. ¿Cómo así? Pecamos primero aquí y después lo ejecutamos. Que tú no lo hayas ejecutado no quiere decir que tú no hayas pecado. No quiere decir que tú no hayas pecado. Entonces esto es un problema que tenemos que tener mucho cuidado porque todos pasamos por ahí. Todos pasamos por la tentación. Es más, el mismo Jesús, siendo Dios, Satanás tuvo la osadía de tentarle. Y le tentó con las Escrituras. Porque le dijo, escrito está. También se lo dijo o no se lo dijo. Entonces tenemos que tener cuidado con este tema de la tentación. Y hay gente que no está lista para tener un celular. Hay gente adulta que no está lista, no tiene el carácter para tener un celular. Y amado hermano, amado amigo que estás ahí, si usted es una tentación tener el celular de estos que hoy son celulares inteligentes, es mejor que no lo tenga. Cómprese uno de teclita de esos de antes que no tenga ni Facebook ni WhatsApp, para que no se esté allí, digamos que frente a la tentación, hasta que haya resuelto ese carácter y ese problema que digamos que usted lo está atormentando. Porque también en el ministerio a veces le pedimos, Señor, úngeme, para servirte, úngeme. Y a veces queremos ir de la unción y después obtener carácter, y hay que ir del carácter a la unción. Si vemos a Sansón, era un hombre de unción, rompió las puertas de Gaza, mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno, pero la mujer lo tentó. Entonces, pero si vemos a José, un hombre que no rompió puertas de Gaza, no mató a 1000 filisteos, pero cuando la mujer lo quiso seducir, él prefirió salir corriendo. Correcto. ¿Te imaginas a José en la escena de Sansón? No, y mira, y esto me trae a otra premisa que quiero decirles hoy, es que es más fácil morir por Cristo que vivir por Él. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes morir a causa de Cristo y es un solo evento, pero el vivir es diario. Vivir por Él, o sea, es todos los días y tienes que lidiar con esto. Y no es que ahora que soy cristiano tengo más tentaciones. No, siempre las has tenido. Lo que pasa es que nunca las identificaste como tentaciones. Porque tú veías el pecado como normal y lo veías como algo que tú te gozabas en él y no te importaba. Entre comillas, nadie te juzgaba. Pero ahora que estás en Cristo, que el Espíritu Santo te dice, oye, ven acá, esto no está bien. Entonces que tú te sientes la presión. Pero realmente todo el mundo, buenos y malos, cristianos y no cristianos, pasan por este tema de la tentación. En futuros videos vamos a estar hablando acerca de la consumación de la tentación que se convierte en pecado y luego cómo lidiar y cómo solucionar.
Entonces vamos paso a paso. Hoy hablamos de la tentación. Vamos a hablar un poquito más de la tentación en otros videos en esta serie. Pero escúchame una cosa, mi hermano Hans. Es importante que la gente medite en esto que hemos hablado el día de hoy. Porque todos pasamos por ahí y es la raíz de muchos problemas, de matrimonios se separan y todas estas cosas. Caídas ministeriales. Caídas ministeriales, que es lo que Satanás quiere. Que Mira, es lo que... yo he aprendido que construir una imagen cuesta esfuerzo, dedicación, disciplina, pero el que la gente te vea caer de esa imagen es en un instante, en es un rápido. segundo. Y la Biblia dice que las moscas muertas hacen heder y corromper el perfume del perfumista, y así una pequeña locura aquel que es estimado como sabio y honorable. Para que tu imagen se acabe, te cuesta un segundo. Eso es así. Para construir esa imagen, te cuesta años. Y la gente es castigadora, y mucho más ahora que estamos en un mundo donde anteriormente para que tú te enteraras de algo era difícil. Pero ahora con un solo video, cualquier persona es periodista. Cualquier persona hace viral y todo se sabe rápido. Y todos se gozan de la caída de Y otros. todos se gozan de la caída. Y hay gente especialista en ¿cómo es? En anunciar las caídas de los demás. Hay gente que está esperando nada más que tú caigas para anunciárselo al mundo. Entonces ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Entonces, bueno, podríamos seguir hablando mucho más del tema y vamos a hablar más del tema, pero en el siguiente episodio estaremos conversando un poco más acerca de la perspectiva bíblica. Hoy dimos un recuento general y hablamos de la tentación más común, o por lo menos la que vemos más común, que es la parte de la vida familiar, la vida de pareja, pero hay muchas otras tentaciones como el robo, la mentira, los mitómanos que viven de mentira en mentira. Pero en términos generales, contextualice esto a todas las áreas de su vida y nos daremos cuenta que es la tentación. Ahora, en los próximos videos estaremos profundizando un poco más desde la perspectiva bíblica que es la tentación. Vamos a ver cómo se consuma la tentación y se convierte en pecado y cómo solucionar ese problema. Una última pregunta. Una última respuesta. ¿Será que los no cristianos son los únicos tentados? ¿O dentro de la iglesia, hablo de ministros, pastores, profetas, músicos, también hay tentación? Todo el mundo recibe tentaciones. Todo el mundo. Desde el el líder más grande en el cristianismo hasta el ateo. Todo el mundo recibe la tentación. Todos. Y todos tienen la opción de elegir a Dios o tienen la elección de elegir al mundo o a sus propios deseos. Todo el mundo tiene la elección de elegir a Jesús o a Barrabás. Pero todos tienen la tentación. Así es. Ok, mi gente, entonces nos vemos en el próximo video. Por favor, no se lo pierdan. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales a Mr. Roberto Podcast, allí en Facebook, en TikTok, en Instagram. Y también aquí en YouTube, active la campanita y también suscríbase para que usted pueda recibir las notificaciones cada vez que subamos un video. Muchas gracias, mi hermano Hans. Y en una próxima estaremos hablando más de este tema y otros temas. Recuerde que si usted quiere saber acerca de un tema en específico, escríbanos, comuníquese con nosotros y nosotros prepararemos las respuestas a esas preguntas que tiene. Bye, bye. Dios les bendiga.